Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos al estudio de esta noche. Qué bueno tenerlos con nosotros. Y gracias por los que ya han escrito en el chat de dónde vienen, de dónde y para dónde van. Esperamos que esta noche de verdad sirva de mucha bendición, pero a la vez de profundidad espiritual para tu vida, en donde nos encontramos a nivel personal, colectivo y nacional. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Esther Robles y soy coordinadora de la educación cristiana aquí para la obra hispana. Y esta noche es parte 2 de la serie del año de Imago Dei, Dios, mi prójimo y yo. Y la parte 2 envuelve el estudio de una de las palabras más hermosas del vocabulario hebreo, que es Gesed. Y eso lo vamos a estar explorando en esta noche. Y conmigo me acompaña Carla Figueroa. Ella va a estar en los controles. Ha preparado unos anuncios hermosos y, y ella también pues me asistirá en proyectar la, la, la presentación que tengo para ustedes, que estaremos mirando a medida que avance esta noche. Y bueno, pues acompáñenme en orar y así dar comienzo a nuestro estudio. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu presencia en cada uno de nuestros espacios sagrados. Bendice este momento. Te invitamos a que por el Espíritu Santo tuyo, tu Señor, nos ilumines, nos enseñes, nos hables, nos alientes, nos fortalezcas en nuestro caminar de fe. Gracias por tu palabra hermosa que sabemos que no regresará vacía, y es por promesa tuya que lo declaramos esta noche. Y es en el nombre hermoso, bendito tuyo que damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué Gesed? Y eso es lo primero que le voy a pedir a Carla que me ponga. Eh, Cuando la pastora nacional, nuestra reverenda Lori Tapia, me habló sobre el tema que se estaba considerando para este año, para la obra hispana, eh, y cómo lo podemos reforzar en la educación, pues lo primero que pensé fue en una palabra hebrea muy especial para mí, como les dije, y esa es la palabra Gesed. Pensé en ella porque por más de 20 años, ella ha sido la palabra que mayormente para mí encapsula el amor multidimensional de Dios para con nosotros y nosotros para con Dios y otros seres humanos. Carla, si me puedes poner el siguiente. Es por eso que nuestra promoción, cuando ustedes vieron la promoción que trajimos en nuestras redes sociales de esta sesión, quisimos usar la frase Gesed, el estilo de vida ideal para el pueblo de Dios. Así que esta noche aprenderemos que Gesed es eso mismo, un estilo de vida, es el evangelio de Dios siendo vivido, puesto en acción para el bienestar de todos. Gesed deberá ser nuestra respuesta a Dios de adoración y nuestro servicio a otros de amor. Miren ahí en la pantalla Efesios 3 del 18 al 9. Dice así: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo,
aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Para Pablo, el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los Efesios, el, el camino del amor es multidimensional. Es ancho, es largo, es alto y profundo. Cada dimensión es su propio universo, si lo podemos decir de esa forma. Y por eso quisiera que pensaran en esto cuando miren la palabra Gesed, cuando reflexionen en ella, porque es una palabra con múltiples significados. No hay una sola palabra que pueda definirla, pero se puede experimentar y se puede expresar. Aunque no vamos a poder examinar todo lo que es, nuestra meta al final de esta sesión es poder ver su relación con la visión del Imago Dei. Así que vamos a tratar de definir Gesed. Y esto está en el siguiente slide. Aquí en la pantalla, y de hecho en el fondo, aquí detrás, tengo un cuadro y traté lo mejor posible de tomarle una foto y pueden ver un poco en la pantalla. Y es una obra de arte, un dibujo de la palabra Gesed, que fue dibujado por mi sobrina. Y contiene, ven la palabra en hebreo, su texto hebreo. La palabra está compuesta de 3 consonantes hebreos y se lee de derecha a izquierda, o sea, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y los 3 puntitos que usted ve debajo de la palabra simboliza la vocal E, Gesed. Ahora me han estado escuchando pronunciarlo. La palabra, su sonido es gutural, como la que produce la J en nuestro alfabeto en español. Es como jamón, jalapeño, jaguar, en vez de la H como han visto escrita, que tiende a ser silenciosa, habichuelas. No pronunciamos habichuelas, ¿verdad? Decimos habichuelas. Pero la H, como se ha escrito, como la pueden ver, es porque cuando se traduce usando el alfabeto hebreo, pues de hecho, no quisiera confundirlo tanto, pero en realidad es CH y la CH en hebreo es como el sonido de nuestra J. Por eso en español se lo escribí ahí para que pudieran tener una idea de cómo se pronunciaría y cómo se acentuaría. El acento iría en la primera E, Gesed. Así es como, si pueden después, sigan practicando cómo se pronuncia la palabra. Ahora, esta arte también tiene 3 citas bíblicas en donde se encuentra la palabra. Luego les contaré cuántas veces aparece esta palabra en el Viejo Testamento, pero obviamente en una obra de arte no se pueden poner todas, pero escogió ella 3 citas bíblicas donde se encuentra. El primero que no se puede ver muy bien es el Salmo 103, versículo 4, que dice: el Señor te rescata de la muerte y te colma de favores, Gesed, y de su misericordia. De hecho, Gesed en el Salmo 103 se encuentra 4 veces, en este versículo 4, en el 8, en el 11 y en el 17. La otra cita bíblica que ven en la pintura es Lamentaciones 3:22. Por el gran amor, Gesed, del Señor, no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. ¿Y qué me dicen? El Salmo 23
también Gesed se encuentra ahí en el último versículo. Ciertamente, el bien y la misericordia, Gesed, me seguirán todos los días de mi vida. Así que es para que tengan una idea cómo luce la palabra en el hebreo y dónde se encuentran. De hecho, a medida que iba estudiando esta palabra, ahí les comparto que habían diferentes definiciones, o sea, maneras en que se traducía la palabra dependiendo el contexto en la escritura. Puede significar misericordia, generosidad, fidelidad, amor fiel, inagotable, inquebrantable, bondad, devoción, favor excepcional de Dios, lealtad profunda, obligación del corazón hacia Dios y la comunidad y alivio de situaciones extremas y terribles. En fin, Gesed agudiza y aclara cómo se ve verdaderamente el amor en acción en el hebreo, tal como lo hace la palabra agape que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es en griego. Así que dependiendo del contexto bíblico, la situación que se está escribiendo, reportando o expresando, recibimos un significado amplio y variado de esta palabra. Siguiente slide. Aquí es donde les comparto cuántas veces aparece Gesed en el Viejo Testamento. Casi 250 veces en la escritura hebrea. Y tan solo en los Salmos aparece 127 veces. O sea que es una palabra sumamente importante para el pensamiento hebreo y la fe nuestra. Sin embargo, según los estudiosos de la cultura hebrea y las circundantes, Gesed en general es, y ahí está en la pantalla, una marca costosa de amor que implica ir más allá de lo que cualquiera tiene derecho a pedir o esperar. Gesed es cuando la persona de la que tengo derecho a no esperar nada me da todo. Y la siguiente definición viene a luz de examinar el libro de Ruth. Gesed es el cuidado o preocupación por otra persona con quien uno está en relación, pero un cuidado que toma forma específicamente en la acción para rescatar al otro de una situación de necesidad desesperada y en circunstancias en las que el rescatador está excepcionalmente calificado para hacer lo que se necesita. Eso viene del comentario del libro de Ruth por la autora Catherine Doob Sackenfeld. En otras palabras, hay dos partes involucradas para que exista Gesed, alguien que tiene una necesidad desesperada y una segunda persona que posee el poder y los recursos para marcar una diferencia. Ahora que estoy hablando de Ruth, esta historia, si no la ha leído, si no la ha estudiado, les invito a leerla de nuevo tras los lentes de Gesed, porque Ruth es un perfecto ejemplo de lo que envuelve esta acción hacia Noemí y Noemí hacia Ruth y Booz hacia las dos viudas. Todos los personajes poseían el carácter de Gesed en sus acciones y en distintos momentos de la historia. Ruth, la inmigrante, a pesar de su propio dolor como viuda y de las inseguridades que naturalmente acompañan la llegada a un país extranjero, inicia una acción o gesed hacia Noemí, quien fue extranjera en el país de Ruth, pero que ahora regresa a su nación natal, Israel. Ahora, Noemí, una vez que revive, ella va notando poco a poco que Dios no la ha abandonado
y puede ver el gesed de Dios por medio de estas dos personas, Ruth y Booz. Ella luego busca que Ruth pueda prosperar en tierra extraña por ser inmigrante, mujer y viuda. El plan que diseña es peligroso, pero es único y estratégico debido a las circunstancias. Y Booz, miembro de la cultura dominante, se desplaza cada vez más hacia los márgenes para responder a las súplicas y necesidades de las viudas. Y esto, como ya les compartí, por definición es Gesed. Y Gesed aparece 3 veces en el libro de Ruth y ahí se los compartí. En Ruth 1:8, 2:20 y 3:10. Pero al mirar toda esta historia, pueden ver las expresiones de Gesed por toda la historia en cada uno de ellos. Así que podemos aprender mucho de estos personajes para nuestros tiempos, ¿verdad que sí? En el siguiente slide vemos que Gesed está en los labios de nuestro Señor Jesús. Y les voy a traer un ejemplo. En Mateo 9, de 9 al 13, dice así: Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: No son los sanos los que necesitan a un médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa frase de Jesús, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, viene del profeta Oseas, específicamente el capítulo 6:6, que dice: Lo que pido de ustedes es misericordia, Gesed, y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Mateo, por ser colector de impuestos, representaba en aquel tiempo un grupo corrupto. Cobraba más de lo que debían para su beneficio propio. Y tenemos un ejemplo de otro colector de impuestos, Zaqueo, en la historia que se encuentra en Lucas 19. Parece que Mateo, luego de su conversión, de dejarlo todo y seguir a Jesús, este quiso invitar a sus amistades, quienes posiblemente eran como él, para conocer a Jesús. Ante las preguntas de los fariseos de por qué Jesús come con recaudadores de impuestos y con pecadores, la respuesta de Jesús fue directa: deseo Gesed y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Jesús estaba mostrando con sus actos bondad, misericordia o amor a un grupo de personas quienes se pensaban que no eran dignos de recibir eso mismo, la misericordia o el amor de Dios. De hecho, si usted fuera a mirar y examinar el libro de Oseas, en particularmente donde sale Gesed en el capítulo 6, el profeta abre con una triste palabra: el Gesed del pueblo de Dios es frágil y se desvanece como la niebla de la mañana. Para un pueblo preocupado con la liturgia, la rectitud y las observaciones religiosas, Oseas los confronta con lo que Dios ha deseado desde el principio: Gesed. En este caso, Gesed es misericordia o compasión.
No es una palabra abstracta, es algo que uno hace, es una acción, es un verbo. En fin, Dios quiere que amemos con nuestras acciones. De amar a alguien más que ir a ofrecer algún sacrificio o una actividad religiosa. Palabras profundas para examinar, ¿no? Bien, en el siguiente slide vemos que Dios es el dador máximo de Gesed. Cuando examinamos Gesed en las Escrituras, vemos que Dios es, como dice Éxodo 34, es compasivo, paciente y grande en amor. La confianza y la esperanza del pueblo de Dios se basan en el hecho de que Dios es abundante en amor, Gesed. Aprendemos que al examinar estas citas bíblicas, Dios es un Dios que no discrimina, que nos da más de lo que nos merecemos y es persistente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 23? Nos persigue, Dios es persistente. Dios nos amará y continuará amándonos aun cuando no lo amemos nosotros, aun cuando estamos bajo circunstancias intensamente peligrosas, temerosas y no vemos salida. La esencia de Dios es Gesed. Ustedes han escuchado la frase, porque para siempre es su misericordia. Levanten su mano si se han escuchado antes esa frase. Es perfecto, unas manos y unos thumbs up. Es una frase que se escucha a menudo, hasta en nuestras liturgias, porque vienen de los salmos. Porque para siempre alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su Gesed. Esta frase aparece por primera vez en Primera de Crónicas 16. Es un salmo bien largo y no vamos a entrar en esta cita, pero solamente lo traigo para que vean que Gesed se convirtió en un estribillo, en una frase central en la liturgia de Israel. Vemos esta frase en los salmos, en el Salmo 100, en el Salmo 107, en el Salmo 118 y en el Salmo 136. 100, 107, 118 y 136. Y sabrá Dios en otras más. Pero en estos salmos vemos ese refrán constante, porque para siempre es su Gesed, porque para siempre es su misericordia. Y dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, puede decir porque para siempre es su amor leal, porque para siempre es su bondad, porque para siempre es su compasión. Pero en estos momentos, el salmo que sí quiero que miremos es otro que no he mencionado, el Salmo 109 que está en la pantalla. Es una oración de Gesed. Y aquí Gesed aparece 4 veces, 2 veces de forma negativa y 2 veces de forma positiva. Este salmo se le atribuye a David también. Y miren cómo empieza, cómo se dirige David al Señor. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. David comienza expresando su dolor producido por la injusticia. Es crudamente honesto con sus emociones. Si usted
cuando luego esta noche, en otro momento, regrese al Salmo 109 y va a ver cuán crudo y honesto y abierto David fue ante el Señor. En medio de estos clamores, el salmista implora ayuda divina a causa del ataque falso, la actitud irresponsable y las acciones injustificadas por algunos enemigos no mencionados por nombre. En el versículo 12 y 16, aquí es donde vemos de forma negativa la oración de David. Él pide que nadie sea amable o gesed con su enemigo, con esta persona. Pues, versículo 16, pues rehusó mostrar bondad, gesed, a los demás. Persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. En otras palabras, David declara que gesed fue negada a los más vulnerables. En este proceso de lucha, de ira, de enojo, de injusticia, vemos que en general los salmos presentan su plegaria ante el Señor. Hay algo que no está bregando bien, hay algo que no está funcionando, hay una crisis, hay unas circunstancias y el salmista o los salmistas despliegan su corazón. Y esto es lo que David hace. Y en ese proceso de corazón abierto se permite el alma a recibir de parte de Dios. Entonces David en los versículos 21-26 le pide gesed a Dios. 21. Rescátame porque eres tan fiel, gesed, y tan bueno. Y el versículo 26. Ayúdame, Señor mi Dios. Sálvame a causa de tu amor inagotable, gesed. Qué lindo, ¿no? David ha aprendido que el único lugar al que puede dirigir estas oscuras emociones, su indignación, su justa ira, es al Dios de Gesed, quien no deja impune al culpable. Basándose en la bondad amorosa de Dios, David clama a Dios para que actúe, que Dios responda, pues comparte la misma indignación, la misma profunda decepción y está seguro que Dios comparte la misma solidaridad con los pobres. Poderoso salmo. De hecho, el teólogo del Viejo Testamento llamado Walter Brueggemann dice que tal rabia honesta expresada por David pertenece en nuestra vida de oración. Si tomamos en serio al Dios de Gesed, compartiremos la misma indignación cuando aquellos que tienen posiciones de poder para ayudar a los sufridos usan ese poder para enriquecerse y abusar al pobre en el proceso. En el siguiente slide hay una cita por el doctor Samuel Pagán comentando sobre este mismo salmo. Y él dice, las actitudes humanas que no toman en consideración los valores morales y los principios éticos que se desprenden de la revelación divina generan el ambiente adecuado y las dinámicas propicias para el desarrollo de la corrupción y de la injusticia. Eso viene de su libro De lo profundo, Señor, a ti clamo. Así que David, mirando la injusticia y las circunstancias a su alrededor, las presentó ante el Señor. No ignoró nada. Tampoco minimizará las implicaciones de las acciones de estas personas. Las personas eran ya sus enemigos, enemigos quienes Jesús luego enseña que hemos de amar, ¿no? Pero para amar al enemigo necesitamos reconocer que lo son. Este Salmo 109 nos enseña a reconocer y nombrar lo que han hecho y traerlo ante el Señor de Gesed, quien tal como les leí en Éxodo 34, es el Señor
tierno, compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Es este Dios que en solidaridad con los necesitados nos muestra cómo responder a estos actos. Y Dios actuará al favor del pobre por su justicia y Gesed, que es para siempre. Amen. La inhabilidad de percibir quebrantamiento y hambre y necesidad en la gente a su alrededor es el resultado directo de no haber entendido el corazón de Dios, que en el centro está Gesed. Por eso el pueblo de Dios confía y deposita su esperanza en este Dios que actuará. Ahora, esto me lleva a Imago Dei, el tema de este año, Gesed e Imago Dei. Al principio de esta sesión, recuerden que les invité a tener Efesios 3, 18 y 19 en mente para poder tener una mejor idea de cuán multidimensional es esta palabra hebrea. De nuevo lo voy a leer. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Esa es una oración. Recuerden que esta es una oración. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ahora les comparto uno de los textos de esta serie de Imago Dei, que viene en Génesis 5, 1 y 2. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Y aquí es como donde voy a abrir el espacio para ustedes hablar, hacer preguntas o comentarios. Mi pregunta a ustedes es, si emparejáramos Gesed con Imago Dei, ¿cómo esto nos ayudaría a entender mejor la visión de Dios para toda su creación? En otras palabras, ¿en qué manera pudieras ver Gesed e Imago Dei en concierto, trabajando juntos? A base de lo que usted ha escuchado, todavía nos quedan otras cositas, pero a base de lo que has escuchado hasta este momento, si fuéramos a unir Gesed con la imagen de Dios, el concepto de la imagen de Dios, ¿cómo podemos entender mejor la visión de Dios para su creación? Sí, mi hermana Rosy. Cuando Dios estaba creando al hombre, le dio 10 su aliento. Ujú, Tenemos dentro de nosotros ese Gesed. Lo que tenemos que hacer es practicarlo para sacarlo a flote y multiplicarlo. Así es como veo bien siendo una criatura hecha a imagen del Señor, el Imago Dei, pero también poniéndolo con la misericordia infinita, hermosa y exuberante de mi Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque estaba en un estudio bíblico antes de llegar acá y estábamos hablando precisamente de ese amor de misericordia, ese amor incomparable, ese amor que lo da todo. Y es un amor que hay que practicar. Todo ujú. lo que viene de nuestro Dios Padre es verbo, es acción. Tenemos que ejercitarlo, que practicarlo para nosotros poder llegar por lo menos a parecernos a lo que Él quiere que seamos. Gracias. Gracias a usted, qué lindo. ¿Habrá alguien más que quiera compartir? Dios les bendiga, Pastor Roberto. Recordando esta palabra y recordando la parábola del hijo pródigo.
cuando dice que el padre ve a su hijo venir de lejos y dice, y fue movido a Gesed, fue movido a misericordia. Misericordia. Y por eso es que lo abrazó, ¿no? Entonces, tal vez el padre sí, o no, tal vez, yo lo veo que el padre sí estaba enojado, sí estaba molesto por las acciones de su hijo, pero cuando lo vio y como lo vio venir, dice la escritura, fue movido a Gesed, fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó. Ujú. Lindo, lindo. Gracias, gracias, pastor. ¿Un comentario más? ¿O alguna pregunta? Quizás no esté algo claro. Quisiera añadir a todas estas maravillosas, a estos maravillosos comentarios, es que Gesed, y le voy a pedir a Carla que lo comparta el siguiente slide, revela la profundidad y la altura, la anchura y la longitud del carácter de Dios. Por eso quise traer mucho lo de Efesios. Si este Gesed revela esas dimensiones que de Dios, del carácter de Dios, que es todo amor, entonces Gesed se extiende hacia toda la creación de Dios. Nada ni nadie se queda fuera de su amor fiel, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad, de su hospitalidad, de su bienestar. Ahora, les lanzo una pregunta. ¿Cómo esto les asegura a usted de que Dios le ha dado su Gesed, incluso cuando su vida está llena de problemas? ¿Cómo eso, el saber que nada ni nadie queda fuera de su amor fiel, le asegura incluso cuando su vida está llena de problemas? Mire las circunstancias actuales en que usted se encuentra, su congregación, su familia, sus vecinos. Cómo este Gesed se hace realidad, aún cuando su vida pueda estar llena de problemas. Recordando la historia de Ruth, Noemí, que pensaba que la mano de Dios estaba en su contra. Pensando en el Salmo 109, recuerda que lo miramos, David traicionado por otros y viendo cómo otros abusan del poder, olvidándose del pobre, del vulnerable. Aún así, podemos ver, aunque sea una ventanita pequeña, donde esa luz penetra, ese Gesed de Dios penetra y llega. Es el pueblo de Dios afirmando y declarando Gesed, aún en medio de los problemas, cuando nada parece que está saliendo bien y todo va en contra de uno. El pueblo de Dios se levanta y dice, porque para siempre es tu Gesed. Así que Gesed revela la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del carácter de Dios, que es todo amor. Por lo tal, Gesed se extiende hacia toda la creación de Dios. Nada ni nadie se queda fuera de su amor fiel, incluyéndose usted. Y usted tendrá que recordarle eso a su gente. Nadie se queda fuera de ese Gesed. Ahora, Gesed nos da entonces un sentido de unidad con los demás y con la tierra.
El amor se basa en la semejanza real, imago Dei, la imagen de Dios. Se basa en nuestra esencia, en que somos imagen y creación de Dios. El amor de Dios no se basa en el mérito ni en el desempeño, mucho menos en el estatus económico y o migratorio, el color de su piel, la religión o el sexo. Dios ve su naturaleza en usted y en mí, en nosotros. Si no fuera así, entonces el amor de Dios hacia nosotros sería condicional. El amor de Dios o el gesed de Dios no es transaccional, sino relacional. Es continuo e inquebrantable. Así que podemos amar a los demás, debemos amar a los demás de la misma manera que somos amados por Dios, por la naturaleza de la imagen divina. Es amar al prójimo como a uno mismo, como dice Mateo 22:39. Es ese amor, ese gesed, ese compromiso, el amar al prójimo como a uno mismo, es reconocer la unidad entre tú y otra persona de la misma manera que Dios reconoce la unidad entre nosotros y Dios mismo. Amamos a los demás como a nosotros mismos porque de una manera genuina, aunque indescriptible, no se puede como que explicar muy bien, ellos son nosotros. Cuando Dios ve a toda la humanidad, Él ve su imagen. Por eso Jesús, ¿recuerdan aquella cita? ¿Me pueden ayudar en dónde es que se encuentra? Creo que Mateo, al final de Mateo, pero Jesús, eh, cuando les habla a sus discípulos y les dice que cuando estaba teniendo hambre me dieron de comer, cuando estuve en prisión me visitaron, ah, eh, cada vez que hicieron una de estas cosas, me lo hicieron a mí. En otras palabras, Jesús se identificó con todas estas personas que estaban pasando dificultades y situaciones difíciles. Jesús entró en esa misma condición y lo vemos, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Así que Dios, cuando ve a todo ser humano, ve su imagen, porque nos creó a su imagen y semejanza. Si yo baso mi amor en eso, pues estaré mostrando el gesed del Señor, porque mi amor no está basado en lo que éste hizo o no hizo. Es un amor extraordinario, que la única manera que podemos mostrarlo es teniendo ese amor de Dios en nosotros, creyendo y confiando en ese mismo amor. Y hermano Rumaldo, gracias por la cita, Mateo 25, versículo 35, y bueno, toda esa sección, gracias por encontrarla en Mateo. Así que no hay amor menor porque no hay otros a quienes amar de forma diferente. Dios ama a todos, Juan 3:16, y nos invita a mirar al mundo tras esos lentes, los lentes de Gesed. Yo no sé de ustedes, pero este pensamiento me libera porque me permite asociar mi Gesed con la justicia, la bondad, la verdad, la compasión, la rectitud y expresarla o activarla, como dijo la hermana Rosy, ponerla en acción con quien sea, porque son la imagen de Dios aquí en esta tierra. No tenemos a otra, a otra humanidad con quien practicar, con los que están a nuestro alrededor, los que están bajo nuestro techo, a quienes servimos en nuestras congregaciones, a nuestra nación, en nuestros
nuestras comunidades, ese amor proyectado a través de los lentes de Gesed y la imagen de Dios hace posible que nosotros podamos ver la grandeza de Dios en medio nuestro. Bueno, ¿habrá alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Alguna alabanza, alguna petición que quieran compartir con nosotros? ¿Creen que Gesed es posible? Qué bueno ver muchas caras afirmándolo. ¿Tienen una mejor idea de lo que es Gesed ahora? Yep. Eso es así. Creo Eso es que así. hermana Rosy, ¿usted quería decir algo? O Roberto, veo dos. No Sí. quiero. Sí. Esta tarde recibí una llamada de uno de los miembros de nuestra iglesia de que su niño le hicieron bullying en la escuela y que estaba llorando porque sus amiguitos de siempre hoy se sentían empoderados debido a las noticias y tal vez lo que escucharon en casa, para decirle: tú eres de color diferente, tú no tienes documentos, te tienes que ir, vete de regreso. Y este nene decía: yo no quiero regresar a la escuela. Y ella me llama llorando y me dice: ¿qué hago? Y lo que me salió en ese momento fue: tenemos que amar. Ahora es cuando tenemos que empezar a practicar ese amor incomparable de Dios y dárselo a tu hijo, y que tu hijo pueda recibirlo y enseñarle a él cómo compartírselo a otro. Eso cambió toda la temática que teníamos para el estudio bíblico. Yo estaba preparando una serie de estudios para inducir a las familias a practicar el devocional familiar, y el tema era llamados a amar. Y eso lo tenía guardado ahí para luego, pero cuando esta señora me dice esto, digo: no, salí corriendo a buscar el nuevo estudio que iba a tener que aplicar, y tuvimos una buena conversación y no era exactamente la misericordia, pero sí el amor de Dios. Entonces, viendo cómo la misericordia de Dios y su amor se unen para que podamos ponerlo en práctica, para mí esto es divino ahora mismo, Mm, porque mm, Miriam está por ahí, que estaba también en el estudio con nosotros, y venimos de hablar de ese amor incomparable del Señor. Y entonces aquí venimos a hablar de su misericordia inmerecida, tan hermosa. Es como para que vaya todo de la mano. Por eso me siento tan parlanchina, más de lo cual. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. Y de hecho, hermana, qué bueno que mencionó un niño, porque mientras más temprano usted va enseñándole a los niños de esa imagen hermosa de Dios en ellos y uniéndola con el amor perfecto y completo de Dios, pues ayuda hacia dos direcciones, hacia el niño y el niño hacia otros. Porque si no, si lo dejamos hacia una dimensión, hacia un lado, pues el niño va pensando que sí tengo que amar porque es mi deber, pero no se le enseña de que sí tiene un valor alto y profundo porque es creación de Dios. Así que vemos cuán importante, ¿no? Es tener estos dos conceptos a la par, sean un matrimonio, una unión, el amor de Dios, el gesed de Dios con
la afirmación de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y cuán importante es en nuestros tiempos hoy día, porque es un mensaje ah, eh, negativo que se está proyectando allá afuera, que si no tienes cierto color, si, incluyendo las mujeres, si eres una mujer, tu valor es menos que quizás una persona blanca o un hombre. O sea que, o a lo mejor también han escuchado que ciertas culturas tienen más valor que otras. So, las diferencias son grandes y son marcadas en nuestro mundo. Pero cuando el creyente tiene bien segura su fe, donde está fundamentada en el amor y en que hemos sido todos creados a la imagen de Dios, pues eso cambia la cosa, cambia nuestra perspectiva y cambia nuestras acciones. Y de nuevo, no pueden seguir empatizando y aprovechar de esta historia importante de la hermana Rosy. Mientras más temprano ustedes empiecen a enseñarle a la niñez, a sus niños, de estos conceptos en un lenguaje en que ellos puedan comprenderlo, tienen la victoria ganada. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Roberto. Sí, buenas noches. Buenas Yo noches. quería compartir que no tan solo es crítico el comenzar lo más joven posible para enseñarle a los jóvenes y a los niños ese concepto del Gesed. Eh, También tenemos que practicarlo adultos, que tenemos que renovarlo en cada momento. Ujú, Estamos viviendo unos tiempos y fuertes. El talón de Aquiles mío es la bendita conversación política metida en la iglesia. Y hay una diferencia bien marcada entre pastores hispanos que están en pro y otros que están en contra de la situación actual. Entonces, eh, tienes que ver con qué filtro vas a mirar la situación y cómo las estás enfrentando, cómo le explicas a tu hijo, porque tú no quieres que, mientras le estás enseñando el concepto de Gesed, de que estamos llenos, gracias a ser creación divina, que estamos con el Gesed de Dios dentro de nosotros, también hay que entender que ese mismo Gesed le da la fortaleza para no ser victimizado. ujú, Y es un punto bien crítico porque mientras en estos tiempos específicamente se está tocando tanto el tema de la situación migratoria en Estados Unidos, y todo es en contra, todo es negativo, todo es en contra y todo es negativo. No sé si usted pudo ver no sé si lo vio, pero hay un video de Víctor Manuel, que fue un video que hicieron en inteligencia artificial, en la cual se proyectó una de las imágenes más significativas del video, es que hay dos agentes de ICE arrestando a Jesús. mm, Me pregunto yo, mientras es de agrado para muchas personas, para otras personas es repulsivo. Y yo puedo levantar mi mano con eso porque ese es mi uniforme. Entonces yo como cristiano estoy siendo tratado como el mismo enemigo por otros cristianos, por otras personas que entienden que a pesar de la expresión buscando la aprobación de un público, yo tuve que hacer un post de esto en Facebook porque a mí me atravesó el corazón que hubiesen utilizado esa específica imagen. ¿Dónde está el Gesed? Pues sabemos que no existe en esa posición porque tú no puedes ponerte gringolas y coger la posición de estar en contra o a favor de algo. Si tenemos el Gesed y tú entiendes que todos los tenemos, no importa tu color, raza, no importa ni tan siquiera tu creencia religiosa, todos somos creación de Dios. ¿Cómo tú puedes ponerte a simbolizar las cosas así? Según despreciamos
la intensidad con la que se enfoca el odio de lo que está pasando ahora mismo, nosotros como cristianos y con nuestro tenemos que también quitarle esa fuerza al pensar de que todo está en contra tuya. Es muy crítico los tiempos que estamos viviendo y la explicación. Yo le tengo que confesar que la palabra Gesed sí había visto las letras pequeñas en distintas versiones de la Biblia y es la primera vez que sé exactamente lo que quiere decir, que lo he aprendido. Y cada vez es más real lo que Dios está haciendo en la vida mía y en la vida de cada una de las personas que yo conozco. Pero que ese mismo Gesed que nos da la fortaleza de saber que tenemos esa misericordia que compartir, es en cualquier plano en el que la tengas que hacer. Mm. Y Ujú. honrarnos unos a otros, no importa en la posición que tú estés. Todos los días, gracias mi hermano, Amén. gracias Roberto. Todos los días es una oportunidad y un reto para mostrar el gesed de Dios a la par con la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Claro que sí. Gracias. Esto es un mundo y cada día exploramos lo que es el amor y la presencia de Dios en nuestro contexto. Cada contexto es diferente, los principios son los mismos, pero los contextos nos desafían cómo se ve, cómo luce eso en nuestros entornos. Lo importante para mí es que usted pueda tener unas bases que las pueda utilizar en sus circunstancias. A lo largo de la historia se ha comprobado que el gesed de Dios ha perdurado, como afirman los salmistas, porque para siempre es su gesed. Y es el concepto que continuará vivo y es lo que nos llevará hacia donde Dios nos quiere llevar. Que el Señor, y quiero terminar con una oración y bendición, pero mi deseo es que siga explorando, siga buscando. Yo creo que fue Miguel Ángel, el pintor, que a la edad de los 99 años dijo, yo sigo aprendiendo. Y el amor nos va a enseñar tantas cosas, no importando la edad que tengamos. Que mi oración, y lo voy a expresar en nuestra oración ya mismo, pero mi deseo, mi petición ante el Señor es que la obra hispana, la iglesia del Señor, se dé a conocer mucho más ahora, que su luz de amor brille más todavía en esta oscuridad en que nos encontramos. Vamos a orar. Dios de misericordia, de generosidad, de fidelidad, Dios de amor fiel, inagotable, inquebrantable, Dios de bondad, compasión, devoción, Dios del valle de sombra y de muerte y de montañas, Dios de nuestra salvación, liberación. Gracias. Gracias. Gracias por corrernos las cortinas y mostrarnos la inmensidad de tu corazón. Y pasaremos toda una vida conociendo más y más de ti. Alabado sea tu nombre por siempre. Que nuestras manos estén abiertas
y nuestros corazones dispuestos para recibir y ofrecer ese Gesed que viene de ti. Y en esos momentos en que el dolor, la confusión, la ira o el miedo nos impidan experimentar la generosidad o confiar en el amor, ayúdanos a detenernos y sentirnos sostenidos por esa presencia infinita, misteriosa y siempre presente. Con gran disposición, que entremos en la inmensidad del Gesed tuyo, Señor, para que podamos ser mensajeros de compasión, generosidad, hospitalidad y amor en este mundo quebrantado. Esperamos en ti, Señor, esperamos en ti. Y que el Señor de Gesed te bendiga. Y como dice el Salmo 23:6, que el bien y la misericordia, Gesed, los sigan a todos ustedes todos los días de su vida. En el nombre multidimensional de Cristo. Amén. Gracias una vez más por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bendiciones adelante en el nombre del Señor.